¿cómo estás? Ya estamos de vuelta en el programa Vidas Torcidas. Ya tenemos aquí a nuestra invitada. Hola, Dianet. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Tú qué tal estás? Estoy contenta por estar con nosotros. Contentísima, cuando me invitaron salté de alegría. Yo lo sé. Claro, y tú me empezaste viste. a publicar cosas interesantes en el Facebook. Exactamente. ¿Sabes de qué estamos hablando hoy, mi querida Vianet? Pues mira, no sé muy bien, pero a mí me invitaron para una cosa. A ver, ¿para qué te A mí me invitaron para hablar sobre la pastilla de anticoncepción de emergencia, que es la PAE, y la ILE, que es la interrupción legal del embarazo. Okay. Estamos en lo correcto, ¿no? Así es. No me equivoqué de programa. No, felicidades. Ah, muy bien, qué Eso buena. es todo. De hecho, ya te ganaste uno de los pases. Ok. Pareciera entonces que estos temas son como muy superfluos, que no son importantes retomarlos, que ya se habló de eso en la secundaria, en estas clases de métodos anticonceptivos. Muy buenísimas esas clases, no manches. Claro, ¿no? Sin embargo, hay una serie de mitos que están alrededor de estos temas, y generalmente cuando se habla de interrupción de un embarazo, solo se ve una perspectiva, por ejemplo, de aborto. Lo que vamos a hablar hoy no es solo hablar de aborto, sino hablar de una interrupción legal del embarazo, ¿no? Como los derechos reproductivos que tienen las mujeres y todo lo que implica, que es más complejo, ¿no? O sea, podríamos hablar solo de cómo es el procedimiento, qué instrumentos se requieren pero sería una pequeña parte de un fenómeno social que se está viviendo actualmente, ¿no? Y sobre todo que las mujeres, las feministas, están poniendo especial atención en estos temas. Entonces, ¿por qué es importante, más allá de una clase de secundaria de métodos anticonceptivos, hablar de estos temas? Bueno, empezaría diciendo, ojalá nos hubieran hablado de esto cuando nos dieron nuestro curso en la secundaria de métodos anticonceptivos. En general, solo en el DF, desde hace, ¿qué será? Desde 2007 que se legalizó, que hay interrupción legal de embarazo en el DF, solo en el DF, en las escuelas, en las secundarias, en las prepas, se habla de esto. En el resto de los estados no se habla, o sea, preguntaría a alguien de quien nos esté escuchando si alguna vez en la escuela, o sea, puede que lo hayan escuchado en alguna otra parte, pero si alguna vez en la escuela la maestra de biología o yo no sé quién de estas clases de anticonceptivos y les habló de la pastilla de anticoncepción de emergencia o de la interrupción legal del embarazo. Uh-huh. Yo me adelanto a decir que casi nadie escuchó de los profesoras esto, ¿no? Yo creo que sí se habla, pero el clásico, ustedes expongan alumnos. Entonces la información es muy sesgada. Okay. Y lo único que hay es como lo que encontraste ahí en internet, en Yahoo Respuestas, sí. ¿no? Entonces la información que se tiene es muy poca. Sí, es muy poca y a veces está plagada de muchos mitos, ¿no? También esa es la otra y es un poco a lo que me invitaron hoy, ¿no? O sea, por ejemplo, hablaremos primero de la pastilla de anticoncepción de emergencia, que en el lenguaje cotidiano se conoce como PAE, PAE, ¿no? O sea, ustedes si oyen hablar de PAE es pastilla de anticoncepción de emergencia. También obvio fue no. como la forma en la que se escucha es la pastilla del día siguiente. Ay, mira, te iba a robar la palabra. También, o sea, es como PAE es como la palabra mamona, pues, para decirlo. La palabra hoy, dijera. Exactamente, ¿no? Digamos. Pero muchos escucho hace, ¿qué será? Yo estaba en la universidad hace unos 7 años, más o menos, 5, 7 años, que la pastilla del día después y la pastilla del día después, y fue todo un revuelo porque había muchos mitos. Por ejemplo, decían que era una pastilla abortiva, ¿no? O sea, que si tú te la tomabas, te iba a hacer abortar. Eso es error, es un mito. A ver, les voy a decir cómo funciona la pastilla de anticoncepción de emergencia. Por favor. La pastilla de anticoncepción de emergencia es una pastilla que tú te tomas, que hay nombres específicos para estos. Ahorita les voy a decir también cuáles son en específico. Pero tú te la tomas y, por ejemplo, si tuviste una relación sexual desprotegida. Uh-huh. O se te rompió el condón, o te violaron, claro, también esto. O sea, o estuviste en la borrachera y no te acuerdas si usaste condón o no. Uh-huh. Por ejemplo, se usa para esto cuando hay una emergencia. Esto es, tú estás normalmente usando un método anticonceptivo, pero a lo mejor se te olvidó tomarte 2 días la pastilla que te tomas cada día, los 28 días diarios, ¿no? Entonces, esa es una emergencia. Entonces, ¿qué pasa? Tuve una relación sexual sin protección y entonces hay posibilidad de un embarazo. Entonces, tú te tienes que tomar esta pastilla hasta 72 horas después. O sea, yo hoy tuve en la noche mi relación sexual y tengo 3 días más
digamos, para tomarme esta pastilla. Lo recomendable es que no tardes tanto. Lo Entre recomendable, más rápido, entre mejor. más rápido te tomes O sea esta pastilla es mucho si mejor. Hace una semana me tenía que bajar y no me bajó, eso no es una emergencia para que me la tome. Esa no es una emergencia. ¡Chin! Exactamente. Por eso, por eso se llama de emergencia, porque hay que reaccionar lo más rápido posible. Eso también es importante. ¿Y si tengo esa emergencia cada semana? A ver, esa es la otra. No es un método anticonceptivo, son dos cosas distintas. Los métodos anticonceptivos son lo que normalmente usas, por eso es muy importante traer tus condones siempre a la mano, en tu bolsita, tomar tu pastillita del diario, no tus pastillas anticonceptivas, usar tu inyección, usar tu condón femenino, tu DIU. Si, por ejemplo, cada semana es una emergencia, significa que estás teniendo prácticas sexuales recurrentes y podrías utilizar un DIU o un parche o Claro. Algo más, el implante. El implante, exactamente. Entonces, eso hay que ponerlo muy, digamos que es importantísimo que quede claro que es de emergencia. Que la PAE no sustituye ningún método anticonceptivo. ¿Por qué? A ver, te pueden decir, otro mito que dicen es que si tú la usas seguido, te va a dejar estéril. O no va a servir, no va a funcionar porque te va a hacer daño cuando ya cuando crezcas y quieras tener hijos, vas a tener problemas para tener hijos o bla bla bla. Error. ¿Qué es lo que pasa? La pastilla de anticoncepción de emergencia tiene entre un 80 y un 90% de efectividad. Entonces esto es, si yo tengo 10 relaciones sexuales, ¿no? Cada semana, lo que decía Ámbar, ¿no? Cada semana estoy teniendo una relación sexual sin protección y me estoy tomando mi pastillita. Entonces, si es de 80 a 90% efectiva la pastilla de anticoncepción de emergencia y yo tengo 3 relaciones sexuales desprotegidas y en estas 10 veces yo me tomo la pastilla de anticoncepción de emergencia, seguramente 2 o una vez no va a funcionar la pastilla anticoncepción de emergencia. No quiere decir que me va a hacer daño, que es abortiva, que me va a dejar estéril, bla, no. Tiene que ver con el nivel de efectividad. Eso también es importante. Ahora, ¿cómo funciona la pastilla de anticoncepción de emergencia? Funciona de dos formas. Lo que hace es que ya una vez les había hablado aquí de la menstruación, que tiene que ver con el endometrio. Esto es cuando se junta toda esta sangre, digamos, en el útero, y entonces cuando no hay una fecundación, sale todo el endometrio junto con el óvulo no fecundado. Esto es la menstruación, y entonces sangras cada 28 días, 30, dependiendo de cada mujer. ¿Qué pasa con la pastilla de anticoncepción de emergencia? Yo hoy tuve relaciones sexuales, no sé si estoy ovulando o no, por ejemplo, pero lo que hace es que en el cervix hay digamos, que se le llama moco vaginal. O sea, el cervix es esta parte entrada entre la vagina y el útero. Es como digamos, o sea, está como una perita. Como el cuellito de botella. Como el cuellito de botella, exactamente. Entonces, lo que hace la pastilla de anticoncepción de emergencia, yo me la tomo y lo que hace es que engrosa este moco, ¿no? Digamos que está ahí. Entonces, para que los espermas no pasen. Porque este cuello de botella es tan estrecho y todavía le pones engrosamiento del moco cérvico. Del moco vaginal. Entonces ahí se quedan. Exactamente. O sea, ni siquiera entonces hubo fecundación. Ni siquiera hubo fecundación. Por eso no podemos hablar de aborto. Exactamente. Mira qué bonito. ¿Qué otra cosa? ¿De qué otra forma? Esa es una forma de la que funciona. Esto es si todavía no ha salido el óvulo, ¿sí? Ajá. Digamos, y luego, cuando el óvulo está a punto de salir y tú te tomas tu pastilla anticoncepción de emergencia, lo que hace es que retrasa la salida del óvulo del ovario. Entonces ya no hace todo este caminito bajando por el útero para que ya después los espermatozoides lleguen y fecunden al óvulo. Entonces lo que hace es cierra, ¿no? Digamos que no deja que el ovario desprenda el óvulo. Esa es la otra forma. Estas son las únicas dos formas como funciona la pastilla de anticoncepción de emergencia. Y en ninguno de los casos estamos hablando de una fecundación abortiva. Exactamente. Y no es abortiva porque no hay embarazo. Recuerden que hay embarazo solamente cuando hay implantación, no cuando hay fecundación. La implantación es cuando este óvulo fecundado llega a el útero y se implanta en en la camita. En la camita, digamos, que se hace, que es el menstruo, que es la sangre después que sale, ¿no? Si el óvulo llega
digamos que tú ya ovulaste. Por eso es muy importante conocer nuestro cuerpo, chavas, ¿no? O sea, digamos que tú ya ovulaste. Esto es más o menos 14 días después de tu menstruación, del primer día de tu menstruación. Seguramente tú estás ovulando. Si tú ovulaste y tuviste estas relaciones sexuales, digamos que este óvulo ya está viajando, ya está llegando al útero y tienes relaciones sexuales y ya entran los espermatozoides, aunque te tomes la pastilla de anticoncepción de emergencia, eso no va a impedir que los espermatozoides fecunden el óvulo. Ujú. Entonces lo que va a hacer, y no va a hacer nada, o sea, no va a dejar, digamos, que el óvulo fecundado salga. De hecho, yo tengo una amiga que me dijo que o sea, siempre se quería embarazar y no podía. Entonces que el doctor le recomendó tomar la PAE para que hubiera una mejor fecundación. Eso Para siempre- que hubiera una mejor implantación. Implantación, perdón. Sí, tiene que ver con eso, sí, sí. O sea, Entonces, de hecho, la sí. pastilla de anticoncepción de emergencia lo que hace es amarrar la implantación. Entonces, Ajá. por ejemplo, si ya el óvulo está fecundado, por eso es muy importante tomarte la pastilla de anticoncepción de emergencia lo más rápido posible. Porque si resulta que el óvulo ya bueno, yo sí digo, el óvulo ya fecundó Ujú. al espermatozoide y ya está implantado, o sea, ya pasó tiempo, no va a funcionar. O sea, no va a sacar a ese óvulo fecundado. Entonces, no, y O sea, es al revés de decir que es abortiva, al contrario, ayuda. ayuda ayuda a la implantación y ayuda a tener un embarazo realmente. ¿Cuántos mitos? Tómenles o conservadores. Sí, o sea, aparte la pastilla anticoncepción de emergencia ayuda, digamos, ¿no? Para cuando ya el óvulo está fecundado, eso es muy importante. Por eso también es muy importante que conozcamos nuestro ciclo menstrual, que conozcamos cuando estamos ovulando, más o menos. O sea, es imposible saberlo exactamente, pero sí tiene que ver con saber el primer día de tu menstruación, contar 14 días después de ese primer día, y seguramente entre el día 14 y el día 16, 18, depende mucho de cada una, estás ovulando. Entonces, si tú tuviste relaciones sexuales el día 14 después de tu menstruación, sin protección, seguramente, aunque tomes la pastilla de anticoncepción de emergencia, va a haber un embarazo. Eso no quiere decir que no te la tomes, tómatela. O sea, de todos modos, tú no sabes qué es lo que está pasando ahí adentro, dentro de tu cuerpo. No tienes un microscopio ni forma de ver el óvulo si se fecundó o no. O sea, digamos, no pierdes nada si la tomas o no. No pierdes nada, exactamente. Ganas más Ahí bien. está, a ver, ¿eso lo tuvieron en su clase de biología de secundaria? No, ¿verdad? Ni madres. No, Pero no bueno, creo. es un tema muy amplio. Creo que hay dudas con respecto Bueno, él, ahorita que si las quieren vamos a les resolver. digo cuáles son las pastillas que pueden comprar. ¿No las dices después de este corte? Exactamente. Pues vámonos a un corte Vámonos. de cabello.